Estás escuchando La Noche Underground. Bienvenida y bienvenidos a este recinto maldito. En esta ocasión nos acompaña JJ Mason. Él es escritor, novelista, cuentista, también un gran amigo. ¿Cómo te encuentras? Platícanos. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por esta entrevista aquí en este espacio. Me encuentro muy bien, muy contento de estar aquí contigo, platicando, a punto de platicar sobre la narrativa, sobre novelas, sobre el cuento, y pues muy agradecido con este espacio, Jorge. Agradezco que te encuentres aquí, que nos des el tiempo de igual, que te prestes para esta entrevista, porque además de hablar de arte, pues también nos gusta hablar un poco de la realidad, ¿no? Y creo que va de la mano. Tanto la realidad toma un poco de la ficción como de la ficción de la realidad, van muy de la mano, ¿no? Y en tu libro, el libro que vamos a presentar el día de hoy, que para mí es un libro que me parece muy interesante por lo que me has platicado, no he tenido la fortuna de leerlo, pero lo que he leído y he visto me parece muy interesante y creo que a la gente le va a gustar que hablemos de él, de este libro de Entrañas de Tierra. Me causa curiosidad el nombre. ¿Por qué le pones este título? Por favor. Sí, pues Entrañas de Tierra fue un título con el que no batallé. A veces los escritores batallamos un poco para titular nuestros cuentos o nuestras novelas. En este caso no fue así. Tuve desde que empecé a escribir la novela tuve claro el título. Tiene mucho que ver con uno de los temas de fondo de la novela, precisamente. De hecho, dentro de la novela figura el término de Entrañas de Tierra, figura en una nota que publica el New York Times sobre la situación que se está viviendo en México, puntualmente sobre un hallazgo que hay de algunos inmigrantes que van cruzando México con el destino hacia Estados Unidos. No digo más para no hacer spoiler, pero precisamente este periodista en su nota del New York Times titula parte de ese hallazgo, acuña, mejor dicho, dentro de ese hallazgo que narra el término de Entrañas de Tierra para explicar un poco lo que está pasando, ¿no? Las atrocidades que se están viendo en el cruce del país de México hacia Estados Unidos por parte de los migrantes. Ahí surgió el título, Jorge. Muy interesante la cuestión del título. Y justo, los escritores batallamos demasiado por cómo le vamos a titular el siguiente libro y sufrimos. Por decir, La Huerta me parece un título muy interesante. Ya hablamos en el otro episodio, hablamos de la huerta, de las necesidades de la carne, otro título que me gusta. Entonces, creo que para ti los títulos son muy buenos, además del contenido. Y hablando del contenido, ahorita con la situación tan difícil que se está viviendo en México, principalmente tanto en Guanajuato, en Morelia, en Sinaloa, todos esos lugares que son foco rojo del crimen organizado, platícame un poco en qué te inspiras además de esta situación para crear Entrañas de Tierra. ¿Algún suceso que te haya pasado? O no sé, platícame un poco de tu visión plasmada en este libro con relación a tu inspiración. Sí, la verdad es que yo empecé en esto de la literatura en el género de terror, como bien comentabas ahorita con estos títulos que mencionas. Sin embargo, cuando escribí La Huerta, ya ves que hay un elemento policíaco muy marcado dentro de la novela, de La Huerta. Entonces me sentí intrigado hacia la narrativa negra. De ahí creo que surgió la inspiración, necesidad de inspeccionar con una historia de género negro, policíaco, ¿no? De ver qué se sentía, qué retos requería escribir de este género. Y como bien comentas, aquí en el Bajío, en donde yo estoy radicando actualmente, en Guanajuato, pues está este ecosistema, ¿no? Un tanto viciado, que no es muy ajeno a los estados que mencionabas ahorita también, no es distante del resto del sentir de la latitud del país, de todas las latitudes del país. Entonces me propuse esto, lo tomé como un reto,
el escribir una novela negra, quise hacerla respetando todos los cánones que hay de la novela negra mexicana, que la verdad últimamente ha tenido grandes exponentes que han elevado el nivel literario dentro de la narrativa negra. Entonces yo asumí el reto de escribir Entrañas de Tierra con eso muy claro, ¿no? De hacer una obra que retratara y que bebiera temas actuales, como lo son las desapariciones forzadas, como lo son los secuestros, como lo son las extorsiones, pero además darle un tratamiento literario, que se encontrara una prosa dura, pero quisiera yo definirla también poética dentro de la historia, ¿no? Que ayudara a generar un contrapeso sobre lo que se cuenta, cómo se cuenta. Y creo que así fue como obtuve la inspiración y a su vez asumí el reto para aventarme esta novela negra de Entrañas de Tierra. Jorge. Es un gran reto escribir novela hoy en día, creo. Creo que en este mundo de brevedad cada vez se quiere leer menos y se quiere escribir menos. Tal vez no todos, ¿no? Pero la gran mayoría es como de el contenido cada vez debe de durar menos. ¿Cómo es tu proceso para crear esta novela? Oye, es muy interesante esto que señalas, es verdad, la brevedad, la vorágine, ¿no? Del consumo pronto, inmediato, nos pone en jaque a los novelistas. Creo que una novela debe de justificar su extensión, ¿no? Y creo que es así como intentaría darle respuesta a tu pregunta sobre cómo estructura una novela. Creo que una novela debe de justificar su extensión en el sentido de que todo lo que cuente debe de tener sustancia, sea la trama principal o no. A veces los novelistas somos medios flojos y tenemos un hilo narrativo muy definido, pero los secundarios no tanto. Entonces, cuando la novela suelta un poco a los personajes principales y empieza a abordar subtramas, se cae la novela, se resiente y el lector lo nota. Entonces, yo trato de apuntalar eso, como tú bien lo mencionas ahorita, con la estructura, porque justamente Entrañas de Tierra, si lo usáramos como ejemplo, es una novela que está dividida en dos partes, 2017 y 2016, pero que además en cada parte hay saltos temporales, es decir, es una novela fragmentada, que no va en el orden lineal de los acontecimientos, sino que también le demanda al lector estar construyendo el rompecabezas, ¿no? Capítulo a capítulo, además de que también es una novela que se recarga principalmente en el enfoque de dos personajes, que se puede decir son los personajes protagonistas de inicio, y bueno, ahí le dejamos ese reto al lector. Yo creo que hoy en día los lectores agradecen capítulos breves, estructuras no siempre lineales, novelas corales que permitan sentir la piel y oír la voz de diferentes conciencias, de diferentes personajes. Y si bien no novelas muy breves, también si la novela es muy extensa, que se justifique su extensión, ¿no? Que el lector diga, bueno, esta novela tiene 600 páginas, pero es que no le sobra ninguna. No es de que diga el lector, híjole, es que esta novela tiene 600 páginas, pero 200 fueron relleno para cumplir con lo que le pedía la editorial, ¿no? Al escritor, que a veces así se sienten algunas novelas cuando uno las lee. Yo normalmente, mi proceso creativo, las 3 novelas que llevo escritas oscilan entre las 220 y 230 páginas. Parece que hasta ahí llega mi aliento. Y pues la verdad creo que hasta el momento me han sido suficientes para contar las historias que quería contar. Te pregunto esto porque justo la novela de La Huerta, que si bien estamos hablando de Entrañas de Tierra, me gustaría tener como referente algo que leí que es La Huerta, no le sobra ninguna, como tú dices, no le sobra ninguna página. La verdad, es una novela que con la brevedad que manejan los capítulos y como tú vas avanzando quieres pasar al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta llegar al desenlace de esta novela. Si bien no vamos a hacer spoiler por quienes no lo han leído, es una novela que tiene terror. Para mí tiene algo de horror. Más bien de horror, yo creo. Está entre la narrativa violenta de la realidad, pero también tiene un poco de terror ficticio
que también no está muy alejado de la realidad. En esta novela de Entrañas de Tierra, ¿hay terror o solamente es una novela que es realista? Sí, es una pregunta muy, muy acertada, muy concreta, Jorge, y ciertamente es una novela que es 100% realista. Creo que el terror que genera es un terror 100% verdadero, bastante, no digamos verosímil, porque verosímil sería dentro del mundo de la literatura solamente o de la narrativa. Quisiera decir verdadero porque es un terror que podemos vivir fuera de la literatura, ¿no? Es un terror que está presente y que nos puede golpear a cualquiera de nosotros de diferentes formas. Sin embargo, sí quise, teniendo yo claro esta idea de que iba a ser una novela negra sin elementos de terror sobrenatural, quise darle algunos aditamentos a manera de thriller. Quise darle vértigo, quise darle acción, quise darle mucho movimiento. Quise darle algunas escenas, casi te puedo decir, cinematográficas, que al escuchar a varios lectores que ya lo pudieron leer, justamente esos capítulos me lo señalaban como muy vívidos, como muy sonoros, como muy visuales, y justamente los traté de construir así, con la intención de que el lector, en esa misma acción, al ver esa misma acción casi cinematográfica, recordara que está leyendo ficción. O sea, emular como si estuviera visitando una sala de cine y que pudiera decir, estoy leyendo un libro de ficción desde la seguridad de mi casa, ¿no? Sin embargo, que en el siguiente capítulo lo volviera a conectar, lo volviera a hacer consciente, a generar conciencia, a empatizar con los personajes y a querer saber cómo se va a resolver la trama de la novela, o las tramas, porque hay varios sucesos que se van concatenando, todos en torno a Lorena Losada Solís, a Lolo, que es la protagonista, pero siempre en un ámbito de investigación 100% realista, casi detectivesco, con aires de thriller policíaco. Cuando la otra vez platicaba con Martín Solares, cuando igual hubo una entrevista sobre su último libro, el de Cómo vivía la mujer desnuda mientras entraba en el bosque. Igual es una novela negra, un poco fantástica, habla de los surrealistas, de los poetas franceses, los surrealistas, pero hablamos de una realidad de hace, 70, 80 años, ¿no? ¿Qué pasó? Pero lo tuyo es una realidad contemporánea, es algo que se vive todos los días que se abre un periódico, que se prende la televisión para ver las noticias. ¿Cómo sobrellevas el hablar de esto en tus libros? Y también la realidad, o sea, cómo tú sobrellevas esto como escritor, cómo puedes vivir con ello. Me gustaría saber qué pasa por tu cabeza o por ti, por tus emociones cuando dices voy a hablar de esto que sé que es algo difícil, pero aún así tengo que hablarlo. Sí, yo empecé a escribir esta novela, yo creo que hará 5 años quizás que empecé a trabajar la novela, casi en el periodo de la pandemia. Empecé a trabajar el primer borrador y luego fue pasando por varios procesos. La sometí al dictamen y corrección de Eduardo Antonio Parra y posteriormente de Liliana Blum. Creo que también Imanol Canellada leyó algunos fragmentos, me hizo favor de leer algunos fragmentos y de darme algunos comentarios. En su momento, cuando yo empecé, hace 5 años, empecé a escribir la novela, algunos hechos que yo narro, que ya tenía muy claros desde ese entonces y que quería plasmar en la novela, yo los sentía demasiado, no quisiera decir exagerados, pero sí los sentía fuera de la realidad, ¿no? Puntualmente un capítulo en donde hay un arribo de unas camionetas de unos fruteros a una colonia nombrada El Mirador, ¿no? Entonces, hace 5 años, creo que esa escena todavía no se materializaba o no se normalizaba en la realidad. Y a mí me parecía bastante fuerte, bastante exacerbada. Hoy en día, 5 años después que sale la novela, y con todo lo que ha venido pasando en estos 5 años, te das cuenta de que la novela está apenas al margen de lo que pasa en la realidad. Ahora la realidad está a la par de la ficción de la literatura negra y quizás hay notas que la rebasan.
que rebasan, como bien decías tú, la ficción. Entonces, cuando yo escribí la novela tenía la sensación de que estaba retratando un escenario ficticio. Pero hoy en día que ya la novela se lee, que yo mismo la leo, pareciera una novela de denuncia contemporánea, porque varias cosas que vienen allí casi hacen paralelismo con noticias recientes e incluso con noticias ocurridas en las ciudades en donde está ambientada la novela, que es Celaya y Salvatierra. Como si alguien me lo hubiera vaticinado, ¿no? Como si alguien me lo hubiera anticipado y ahí quedaron acuñadas. Y tiene mucho que ver con una voz que va como hilo conductor dentro de la novela, que es la voz de un periodista. Este periodista como tal no tiene interacción con la protagonista, no forma parte de los personajes que se mueven en su entorno, pero ella cuando escucha el radio en su casa o de camino al trabajo en el coche, escucha este programa de radio y este periodista va dando notas en su noticiero de Celaya. Y en estas notas es en donde hay muchísima semejanza, algo que yo escribí hace 5 años con lo que está pasando ahorita. Entonces, pues me gustaría pensar que la siguiente novela que escriba, sea en 4 o 5 años que llegue a publicarse, pues sea más ficción que realidad, ¿no? Me gustaría pensar eso como escritor. Me gustaría pensar que hay una tendencia que revierta esto y que la literatura negra que ahorita estamos escribiendo muchos aquí en el Bajío y en México, pues haya sido como un pasaje para retratar un contexto que se va quedando atrás, ¿no? Yo quiero pensar que así va a ser en unos años. No sé en cuántos, no sé si nos toque verlos y no sé qué tanto vaya a beber de la realidad mi próxima novela o al revés, qué tanta ficción que escriba se vaya a convertir en realidad en unos años, Jorge. Platicamos sobre tu novela, Entrañas de Tierra, pero platícame un poco sobre tu movimiento literario. Creo que eres el líder de un movimiento literario. Platícame un poco de tu movimiento, cómo surgió y cómo va emergiendo, cómo va... Ahora sí que, ¿qué dice la gente de ese movimiento? Muchas gracias. Sí, efectivamente, Las Letras del Bajío se titula este movimiento que hemos iniciado ya hace más de 2 años. El movimiento surgió como una necesidad natural de encontrar espacios para los escritores que escribimos aquí en el Bajío. Aunque no está cerrado el movimiento a solo escritores de Michoacán, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Jalisco, de estos estados que conforman el Bajío. También estamos abiertos y hemos podido contar con la fortuna de que se presenten escritores de todo el país en el movimiento. Pero surge inicialmente con un grupo de escritores oriundos de aquí de Guanajuato, Michoacán, que estamos buscando espacios. Pasa algo muy curioso y eso lo identificamos desde que comenzamos a tocar puertas. Aunque la literatura no está de moda masivamente en nuestro país y en muchos lados, es una verdad. También es cierto que cuando uno se presenta como escritor con la intención de presentar literatura, las instituciones, el público en general, lo recibe bien. Si bien es cierto, la literatura no está de moda, también es cierto que es muy bien vista. Más bien está este paradigma de que es muy inaccesible en ciertos lugares, en ciertos municipios, ¿no? Cuando nosotros llegábamos a visitar algunos municipios o colonias de las ciudades en donde nos presentamos, pues la gente nos decía, es que esto sabemos que se ve en la FIL de Guadalajara, a este autor sabemos que se presenta en el Palacio de Minería, o esta autora, pues sabemos que se presenta en alguna librería importante de la Ciudad de México, pero no teníamos idea de que pudiera venir aquí. Y entonces rompimos ese paradigma de que la literatura no es para todos. La verdad es que sí es para todos, pero hay que hacerla accesible y hay que llevarla a los municipios. Y eso fue lo que Las Letras del Bajío inició haciendo y sigue haciendo hasta la fecha.
nos hemos presentado en muchos municipios, en muchas escuelas, y llevamos escritores de poesía, escritoras de cuento fantástico, de cuento de terror, llevamos escritoras de novela romántica, de escritores de novela histórica, y en fin, contamos con el apoyo de muchas plumas que cuando hay la oportunidad de presentar en un espacio, se les invita y acuden gustosos a compartir su literatura a través de talleres, de mesas redondas, de conferencias, y escritores tan importantes como Eduardo Antonio Parra, que lo entrevistaban en la Feria Nacional del Libro de León, decía que él estaba sorprendido al ver que en ciudades pequeñas había grandes respuestas, porque puntualmente a él le ha tocado, cuando nos ha acompañado, pues que se llenan los auditorios a donde vamos, y los jóvenes preguntan y participan y se venden libros, y los chicos quieren conocer al autor y quieren que les firme su libro y quieren saber si lo pueden contactar para compartir algo que están escribiendo. Y entonces se han roto estos paradigmas. Y bueno, pues el movimiento sigue presente, y pues vamos a tener participación aquí en la Feria Nacional del Libro de Acámbaro ahora en diciembre, probablemente también en la FIL de Guadalajara, ahí en contubernio con Ediciones La Rana, y pues ahí está el movimiento abierto para quienes quieran participar, Jorge. Sí, creo que parte de los problemas que se ven hoy en día en las literaturas es justo que no se les da el foco a muchos escritores que bien, si son buenos, pues quedan como opacados por esos escritores que ya tienen trayectoria, y no es que lo hagan con la intención, simplemente así ha funcionado, así funciona, ¿no?, el medio. Pero qué bueno que les den la oportunidad de que estos escritores pues tengan un espacio, y también que lo lleven a lugares donde es difícil. Ciudad de México sabemos que siempre hay presentaciones, pero llevarlo a esos estados es complicado, y esa es una labor social muy grande y también muy admirable. Ahora, platiquemos de tu trayectoria como escritor. Escribes Las necesidades de la carne, si no me equivoco, es de tus primeros libros, después La huerta, y este último que es Entrañas de tierra. ¿Cómo has vivido esta experiencia y cuál es ¿cómo puedo decirlo?, los resultados o el cambio que has visto en ti como escritor? Pues sí, ahorita que lo dices, creo que no he parado de escribir desde hace, ¿qué serán? Yo creo que 5 o 6 años. Siempre he estado escribiendo desde ese tiempo, y yo tenía muy clara la intención al momento de escribir. Yo sabía que escribía con intención de publicar. A veces muchos escritoras tienen cierto problema con decirlo, pero creo que uno debe de ser muy honesto, uno como escritor y en cualquier profesión, uno debe de ser muy honesto desde el momento en que decides dedicarte a algo, ¿no? Hacia dónde quieres ir. Entonces, cuando yo empecé a escribir, dije, no, yo quiero publicar. Yo no quiero escribir para quedármelo yo. Yo quiero concursar, ganar algún concurso, o que alguna editorial confíe y me dé la oportunidad de publicarme. Y después, en un inicio, pues mis enfoques, mis energías se centraron en eso, ¿no? En obtener algún concurso, conseguir alguna publicación, y se fueron dando las cosas, tanto con el Fondo para Letras Guanajuatenses, con Alas de Cuervo, con varios concursos. Y ahora que me publicaron, y dije, bueno, ¿qué sigue? Yo dije, bueno, pues quiero que me lea mucha gente y quiero que me sigan publicando. Porque luego está el caso en que haya escritores que logran ser publicados y sacar un primer libro, y después ya no hay nada más de ese escritor o de esa escritora, por muchas razones, ¿no? Pero yo tenía claro que a partir del primer libro, pues yo quería que se publicara el segundo, y ya estaba trabajando en el segundo y en el tercero, ¿no? Entonces dije, bueno, se publicó el primero, ahora me gustaría que se publicara el segundo, me gustaría que el primero se siguiera vendiendo, y cuando publiqué el tercero, pues me gustaría que el segundo se siguiera vendiendo. Entonces, teniendo esto en mente, yo quiero pensarlo así. No sé si nos llega a escuchar
Polo del Olmo de Stigma Ediciones, pero yo dije, yo le voy a echar la mano a la editorial que confía en mí y me voy a volver un promotor cultural un promotor de mis propias letras, ¿no? Entonces cuando las editoriales, o cuando esta editorial, lo hice con Alas de Cuervo, lo hice también con editorial Amatlioque, que me publicó en La Vértebra Oscura, y lo trato de hacer con Estigma. Tengo claro que yo quiero libros para llevarlos a presentaciones, venderlos, llegar a más lectores y seguir escribiendo, ¿no? Entonces, esa ha sido mi intención desde el principio y lo he tenido muy claro. La cuestión de que quiero hacer una carrera en esto, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que estoy disfrutando de las presentaciones en espacios como este y en espacios en físico de Entrañas de Tierra, pues ya estoy trabajando en la siguiente novela, ¿no? Que es Huesos Huecos. Y y así va siendo, ¿no? Creo que el escritor, si quiere tener éxito en esta carrera, en esta profesión, tiene que estar dividido en varias partes. O sea, una parte de él tiene que estar escribiendo, tiene que darse espacios para escribir, para aprender. En esos espacios para aprender más, hay que leer más y hay que estar en talleres con escritores de más trayectoria, ¿no? Regresando a la pregunta que me hacías, eso me ha ayudado a mí a juzgar mis trabajos previos y decir, ok, esto estuvo bien, esto me gustó, pero creo que aquí se pudo haber apretado. Entonces, en el siguiente proyecto trato de tener muy consciente, y ahorita me he vuelto un obsesivo del tono y del ritmo, ¿no? Que es algo que no tenía tan presente antes, y ahora sí lo tengo muy presente. Entonces, regresando, el escritor tiene que estar escribiendo, aprendiendo, leyendo, pero también tiene que estar viendo qué pasó con los libros que se publicaron, ver cómo le ayuda a la editorial a decir, bueno, pues a ver cómo van las ventas. Si tienes libros, pues vemos cómo nos podemos arreglar para yo poder ayudarte a venderlos, conseguir puntos de venta, que es algo que a mí me ha funcionado bien. Le he conseguido puntos de venta a la editorial y ahí se han vendido muy bien mis libros. Estar haciendo giras, ir a dar talleres, y todo esto, ¿no? Creo que ahora el escritor tiene que ser multifacético, salvo que seas un Arturo Pérez Reverte o una Mariana Enríquez o un Mónica Ojeda, Alberto Chimal, que Juan Villoro, que bueno, pues ellos ya toda esa chamba pues se las hace su agente y su editorial, ¿no? Pero uno que va empezando y que ha tenido la dicha y la fortuna de empezar con cierta aceptación, pues uno tiene que meterle el hombro, seguir mejorando en su escritura para que sus lectores en el siguiente proyecto digan, ay caray, ¿no? Ahora me sorprendió con esto, ¿no? Me gustó su trabajo anterior, pero ahora esto aparte tiene esta otra cosa. Y eso creo que hace que tus lectores siempre estén esperando tu próximo libro. Creo que sería eso, Jorge. Platícame un poco, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos espacio para unas preguntas más. Platícame un poco de la atmósfera de Entrañas de Tierra. ¿Cómo es que logras crear esa atmósfera? Y, por decir, La Huerta tiene una atmósfera pesada, muy pesada. Y es algo que me gusta porque no estás leyendo un libro, sino te sumerges en un mundo que encuentras dentro de este libro. Entonces platícame un poco de la atmósfera y también si quieres de los personajes de Entrañas de Tierra, porque no hemos hablado mucho de ella, hemos hablado de su proceso creativo, pero platícame un poco de esta novela para que la gente se enamore de ella. Sí, pues la novela tiene una atmósfera, yo diría que dual, porque es una atmósfera llena de vértigo, o sea, siempre está pasando algo, siempre hay una acción continua, los personajes no paran, porque las personas no paramos, ¿no? En la vida real. Entonces, nuestros personajes dentro de la novela no paran y siempre están tomando decisiones y esas decisiones les están acarreando consecuencias, ¿no? Entonces la atmósfera por un lado es de vértigo, pero por otro lado también es bastante realista en el sentido de que a veces a las personas buenas les pasan cosas malas y creo que eso define muy bien la atmósfera de la novela. Creo que los personajes principales, en este caso Lorena Losada Solís, Arturo Perales y Raúl Baldomero,
que son los tres personajes ejes de la novela, son buenas personas. Quizás han tomado malas decisiones, pero por ejemplo Arturo Perales, pues es un ministerial que había dejado la placa, había dejado de salir a campo por dedicarse a trabajo de escritorio dentro de la misma fiscalía. Sin embargo, tenía el gusanito de regresar a campo. Y Raúl Baldomero, su superior, se lo propone y Arturo accede. Y regresa a campo, ¿no? Y regresa a campo justo cuando empiezan a haber unos ataques brutales a jóvenes e indigentes en la ciudad. Y se topa con una grabación en donde ve el modus operandi de este agresor. Y se engancha con él al grado de que siente que tiene que casarlo, ¿no? Tiene a su esposa está embarazada de una nena, y entonces tiene que estar luchando contra el miedo de no volver a casa y no ver a su esposa y no ver a su hija nacer ni crecer. Y tiene que estar luchando contra ese miedo, pero también pues tiene las ganas de atrapar a este animal que está en las calles violentando a la ciudadanía, ¿no? Y ahí tenemos a un personaje con sus conflictos. Por otro lado está Lorena Losada Solís, quien fue agente ministerial de campo de investigación, pero fue dada de baja por un mal comportamiento que tuvo en un operativo para atrapar a un violador, ¿no? Ella no sigue el protocolo y la tienen que destituir. Es dada de baja de la policía ministerial y en su presente se encuentra trabajando en una fábrica armando cajas y bolsas. Es sumamente infeliz, vive sola, su padre recientemente murió y pues ella vivía para la policía ministerial, pero no puede regresar por esa mancha en su expediente, ¿no? Sin embargo, ella tiene muy buena amistad con Raúl Baldomero, quien es el comandante de la policía ministerial, y él la busca una noche, la busca en la fábrica y le dice que necesita que la apoye a investigar dos casos simultáneos, prácticamente simultáneos, dos casos grandes, un secuestro y un homicidio, y le dice que tiene que recurrir a ella porque siente que detrás de esos dos casos hay alguien que está dentro de su misma unidad, que está dentro de la misma policía ministerial. No confía ya en sus agentes y entonces le dice que lo ayude desde afuera y que si logra darle resultados y si le entrega nombres y cabezas de las personas que están detrás, pues puede ver la forma de que regrese a la policía ministerial. Entonces ahí tenemos a estos tres personajes y pues bueno, no, este es el punto de partida. No es spoiler porque esto prácticamente se sabe en los primeros dos capítulos y a partir de ahí lo que se viene creo que ningún lector lo puede adivinar. O sea, el lector puede ir en el penúltimo capítulo y no sabe cómo va a cerrar la novela. O sea, creo que en ese sentido la novela cumple con su cometido, que es tener al lector con la duda y enganchado hasta el último capítulo. Me encanta lo que dices. Si puedo como admirar a algunos escritores, en este caso a ti, es por su creación tanto de crear un mundo que se sostenga. Porque puedes crear cualquier mundo, pero crear un mundo sostenible es algo muy complicado. Y además crear personajes que vayan acorde a este mundo. Tú puedes leer a Gabriel García Márquez, a Juan Rulfo, y su prosa es poética, pero va acorde al mundo que están retratando. Pero cuando leo La Huerta, parece que estoy leyendo o viendo a personajes reales, que me puedo encontrar saliendo a la calle en la esquina, pero no porque esté mal, sino todo lo contrario, sino que llegas a congeniar con ellos como si fuera, no sé, un tío, un primo o a un vecino, y los estás leyendo y estás viendo su vida, conoces su intimidad, su vulnerabilidad, y es algo que con pocos escritores puedo encontrar, la verdad. Con Mariana Enríquez en su libro El de Bajar es lo peor, me gusta mucho porque creo que es el libro más natural que tiene ella en cuanto a personajes. El de Bajar es lo peor, que te retrata a un ser humano real, y otros escritores, ¿no? Que ahorita se me fue el nombre, pero definitivamente es algo que admiro mucho de ti, tanto tu mundo sostenible como tus personajes y las historias naturalmente que cuentas. Ahora,
para cerrar, no sé si tengas el libro a la mano y quieras leer algo de la novela. Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, después lo subimos. Sí, que crees que, bueno, sí tengo, si me das un minutito, aquí tengo un ejemplar. Espérame, ¿eh? Sí, sin problema. Sí. Aquí tenía uno en una caja que me iba a llevar mañana justamente a una presentación. Pero aquí tengo uno de los ejemplares. Entonces tú me dices si le damos una página. Si ¿Una te página parece está bien. bien? Ajá. Me parece súper bien. ¿Una página? Muy bien. Ya ves que te comentaba de esta escena de tres Ajá. camionetas de fruteros. ¿Qué te parece si leemos esa página? Perfecto. Está bien. Capítulo 7. Tres camionetas de carga recorren la avenida principal de la ciudad. Ignoran semáforos y topes, intersecciones y señalamientos. Por sobre los bordes de la redila se aprecian puñados de gorras y sombreros que se mecen con el trajinar de los muelles, adaptados para cargar toneladas de fruta y de verdura, más que decenas de hombres atrincherados unos junto a otros. A su mismo ritmo se mecen las puntas de las escopetas, las retrocargas, los cañones de las ametralladoras y el dolor y el hartazgo que las sostiene. La camioneta de frente toma una lateral, las otras dos la siguen. Avanza hacia la colonia El Mirador, hacia ese puñado de casas en la falda del cerro en las que se asentó el cártel del Dago 5 años atrás, cuando se interesó en la ubicación estratégica que la ciudad de Celaya guardaba con respecto a los estados de Querétaro, Michoacán y Jalisco. Los hombres que viajan en las cabinas repasan el plan para el asalto, para el rescate. Les interesa llegar a la última casa de la última manzana, donde el dealer que agarraron, torturaron y desollaron, les dijo que se ubicaba la guarida del Dago. Los vehículos salen de la zona rápida. Las primeras casas de la colonia parecen adormiladas por la noche. Aunque a Pascual le sigue haciendo ruido el hecho de que el dealer nunca confesó que ahí tuvieran a Marcelino, su hijo. Aún así mitiga su duda con la idea de que el hombre prefirió morir él solo a morir con toda su familia, castigo que el cártel confería a los bocones de lengua larga y floja. Y ya, hasta ahí le dejamos esta primera página del capítulo 7, ¿no? Oye, está profundo lo que habla, sí está muy... Te engancha, es a lo que voy. Te engancha y ese es el capítulo 7. Ahora me imagino cuando vaya empezando también ha de tener su gancho. Muy bueno, la verdad, y pues te agradezco que te hayas tomado el tiempo, de nuevo lo reitero. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de platicar de tu libro, de tu profesión como escritor, porque creo que es una profesión admirable que ya nadie casi quiere hacerlo, pero es aplaudible para quienes estamos ahí, en este caso, tú. Nosotros, Jorge, aquí estamos al pie del cañón y agradecerte por estos espacios que son muy importantes para llegar a más personas y dar a conocer las obras que uno escribe. Pues bien, no me queda más que despedirme y sigamos consumiendo literatura y todo tipo de arte. Hasta luego.